Hola de nuevo, mis estimados biogerentes. Es hora de aprender con Globus Biogestión. En esta ocasión te traigo el séptimo tutorial y último sobre la norma ISO 14001-2015, en donde hablaremos de los capítulos 9 y 10 respectivamente sobre evaluación del desempeño y mejora. Si aún no eres parte de la comunidad de biogerentes, te recomiendo que te suscribas ya mismo dándole clic al botón debajo del video o en la marca de agua en la esquinita inferior derecha. Sin más preámbulos, empecemos. Como he hecho en la mayoría de los videos acerca de la ISO 14001-2015, te muestro el diagrama del PHBA para que entiendas dónde es que nos vamos a ubicar con la explicación de hoy. Vamos a estar en evaluación del desempeño perteneciente a la fase del verificar y mejora perteneciente a la parte del actuar. Y es así como vamos al numeral 9.1 titulado Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación, donde tenemos el 9.1.1 titulado Generalidades, el cual te resumo porque tiene un texto bastante prolongado. En resumidas cuentas, la organización debe hacer seguimiento, medición, análisis y evaluación de su desempeño ambiental, haciendo pues diferenciación entre estas palabras. Recuerda que seguimiento es sobre la marcha de los procesos, la medición es la cuantificación que puede hacerse por indicadores de gestión o a través de los resultados de la calibración de las máquinas, y el análisis y evaluación es la cualificación de esos datos obtenidos. Hay que tener en cuenta entonces qué aspectos necesitan seguimiento y medición, cuáles métodos se van a utilizar, contra qué criterios se va a contrarrestar la información y las periodicidades adecuadas. Para eso es necesario verificar que los equipos estén calibrados para que no hayan falsos positivos o negativos, lo que en estadística, en las hipótesis, denominamos errores de tipo 1 y 2. ¿Cuáles serían los entregables adecuados? Lo primero que se podría presentar es la ficha técnica de los indicadores de gestión, que es un desglose o una caracterización de los mismos. Es decir, no es simplemente tener el indicador de gestión con la ecuación y el título del mismo, sino que también debe ponerse información sobre en qué proceso se va a sacar, cuál va a ser la periodicidad, quién va a estar encargado de sacar esos indicadores de gestión, cuál va a ser la estadística o cómo se va a presentar ese indicador en los informes ejecutivos, cuál va a ser la interpretación, la meta, etcétera. También para las máquinas entonces tenemos la selección de herramientas, ya sean determinísticas o estocásticas. Acuérdate que las herramientas determinísticas es el encontrar una función objetivo, pero en donde no hay incertidumbre, mientras que las estocásticas ya son distribuciones de probabilidad estadística que contemplan posibles variaciones y escenarios diversos. Y también las fechas de estado cuando hablamos de evaluación de proyectos, en donde estas fechas de estado son esos cortes donde se va a hacer ese monitoreo y medición precisamente de los avances que se han logrado. Ahora pasamos al numeral 9.1.2, evaluación del cumplimiento. La organización entonces debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Aquí estamos hablando de evaluación, es decir, de la cualificación de los datos encontrados. Es el interpretarlos. Entonces la organización debe determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento, evaluar el cumplimiento de emprender las acciones que fueran necesarias, mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento, y se debe conservar información documentada. ¿Cuáles son los entregables? Uno que se propone desde el Balance Scorecard ambiental y social es la semaforización de los indicadores de gestión en red. A través de esa semaforización ya no vamos a tener un verde, un amarillo y un rojo determinando si se cumplió o no se cumplió, sino que vamos a tener una gama de colores, haz de cuenta un papel tornasol, algo así, en donde vamos a estar desde el rojo hasta el verde mirando si estamos cercanos o lejanos del escenario prospectivo. Lo otro es la interpretación de los cuadros de control para lo que hablamos de la calibración de las máquinas, en donde se van a poder determinar las variaciones indeseadas, no aleatorias, digamos tendencias negativas que se pueden dar por turnos de trabajo, por fatiga de las máquinas, etcétera, y ese cumplimiento con los límites de control establecidos.
Ahora bien, dentro de la evaluación del desempeño pasamos al numeral 9.2 que tiene el 921 y 922, todo referente a la parte de auditoría interna. Entonces, en el 921 se habla de las generalidades en donde se obliga a las empresas a llevar una auditoría interna, en este caso en los temas ambientales. Esto se debe hacer a intervalos planificados donde generalmente se puede hacer trimestral o semestralmente, para determinar que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de la organización, pues para la parte de su gestión ambiental, toda la parte legal que debe cumplir y con los requisitos de la misma ISO, y también que se implemente y mantiene eficazmente ese sistema de gestión ambiental. En el 922 se habla del programa de auditoría interna, en donde la organización se ve obligada a establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna. Cuando son varios es cuando se pueden auditar procesos por aparte que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, requisitos de planificación y elaboración de informes de las auditorías internas. Esto se puede profundizar un poco en la ISO específica para las auditorías internas, en la cual precisamente se muestran todas las fases que se deben llevar a cabo. ¿Cuáles serían los entregables? Está el plan de auditoría, que es donde se va a determinar el alcance, las herramientas, todo este tipo de cosas. Las notas de campo, que es cuando los auditores pues ya empiezan a hacer sus registros, sus observaciones, sus entrevistas, este tipo de cosas para encontrar posibles no conformidades. El formato de hallazgos, que es donde ya se pasan las notas de campo y ya se hace una descripción y una evaluación cualitativa sobre lo que podría estar pasando en la organización. El informe de auditoría, que ese se presenta ante la dirección cuando se termina toda una fase de auditoría, y por supuesto la evaluación misma de los auditores. Y finalmente, dentro del capítulo 9 tenemos el numeral 9.3, revisión por la dirección, que también te lo resumo. En pocas palabras, la dirección debe comprometerse a la revisión periódica del sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión no funciona en el papel. Eso quiere decir que hay que irlo revisando y modificando periódicamente dependiendo de los cambios de la empresa, de los cambios del entorno, de los cambios de las competencias necesarias requeridas, por ejemplo, para un sector industrial específico, este tipo de cosas. Entonces, ese sistema de gestión no puede quedar como: no, es que nosotros lo planteamos y pasaron los años y sigue utilizando, por ejemplo, los mismos indicadores de gestión. No, esto hay que irlo reformulando, y el numeral 9.3 es el tener información documentada acerca de este tema. Entonces, ¿cuáles entregables podrían tenerse en cuenta? El primero, el feedback estratégico en doble bucle, que es cuando los representantes de la dirección se reúnen y van a generar un informe con visión holística y sistémica acerca de lo que está sucediendo en la organización. Se pueden hacer revisiones mensuales de operaciones sobre los indicadores de gestión estratégicos, es decir, estos que se hacen en red y que se van haciendo sobre los procesos internos de la empresa. Y también se puede hacer un bucle externo, que es sobre los cambios del entorno, donde se puede hacer una revisión trimestral estratégica, en donde es importante hacer la revisión o hincapié en esos indicadores de gestión que se llaman los de diagnóstico o por excepción. Estas son esas alarmas que se disparan cuando algo está cambiando en el entorno, que hace que se vuelva obsoleto los procesos que se están ejecutando al interior de la empresa. Entonces, este doble bucle de variación interna versus incertidumbre del entorno genera unos informes que pueden ser entregables para esa revisión por la dirección. Y el estado de la asignación de recursos fijos y variables, es decir, la destinación de esos recursos, por ejemplo, económicos, esos presupuestos que son fijos para la obtención de las metas mínimas de la empresa, y variables cuando se requiere de dar unos incentivos especiales por cumplimiento de metas.
Y llegamos entonces al capítulo final de esta norma para los sistemas de gestión ambiental, que es el número 10 sobre mejora, en donde tenemos el numeral 10.1 titulado Generalidades, que en resumidas cuentas obliga a las organizaciones a detectar las oportunidades que se den en el entorno para implementar acciones de mejora que vayan en pro de la sincronización de sus actividades con los ecosistemas naturales y humanos. Está también el 10.2 sobre no conformidad y acción correctiva, que te lo pongo en resumen, en donde en pocas palabras la organización debe reaccionar ante las no conformidades, es decir, no es como dejarlo pasar que, esto se está haciendo mal pero no se está haciendo nada al respecto, sino que debe haber un cierre respectivo de esas no conformidades y se debe evaluar y aplicar las acciones correctivas para eliminarlas haciendo el seguimiento de las mismas. Es decir, no es que se me ocurrió entonces esta acción correctiva porque probablemente puede funcionar, sino que se debe también evaluar las acciones mismas para saber si en un caso determinado son la mejor salida o la más pertinente. Y debe haber información documentada al respecto. Finalmente tenemos el 10.3 sobre mejora continua propiamente dicho, que dice que la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental. Entonces, como entregables te pongo uno por cada de los numerales, donde para el 10.1 de generalidades estaría la gestión de la innovación. Se recomienda entonces la implementación de la estrategia del océano azul, que es un libro pues que habla de la forma estructurada para generar creatividad e innovación en las organizaciones sin que importe la competencia. Es recomendable porque pues lo que se propone en el océano azul es de carácter atemporal. Tenemos la evaluación del cierre de no conformidades para el numeral 10.2, en donde debe haber un formato específico de cómo se cerraron las no conformidades. Esto debe quedar en historial para que se vaya viendo la trayectoria de cómo es que se ha ido corrigiendo los defectos que van apareciendo en las empresas. En este caso ambiental serían estos impactos ambientales significativos. Y para el 10.3 tendríamos el análisis de las diferentes tendencias por los distintos métodos estadísticos de lo que pueda ocurrir en el entorno para mirar esos cambios y generar oportunidades que se puedan aprovechar para la mejora. Con esto entonces doy por terminado este tutorial. Recuerda que si me estás viendo a través de YouTube, puedes escribirme en la parte de abajo un mensaje que pronto te lo contestaré. Lo mismo si me estás viendo a través de las aulas virtuales, entonces puedes recurrir a cualquiera de los mecanismos de comunicación dispuestos para tal fin. Si no eres un biogerente de la comunidad de Globus Biogestión, suscríbete ya mismo, no te vas a arrepentir porque vamos a ir sacando tutoriales muy interesantes en distintos temas de calidad y ambientales. Y pues con esto doy por terminado, nos veremos en una próxima ocasión y recuerda que Globus es el poder de la biogestión.